soy Edson Guzmán, gastroenterólogo. Ahora vamos a hacer un poquito de lo que es patología de esófago y estómago, fundamentalmente. Quiero por favor que presten mucha atención cuando estemos haciendo las preguntas. Les voy a recordar generalmente de dónde están viniendo estas preguntas. Hay muchas preguntas de las que he tomado y que están en vuestras separatas, que son tomadas incluso del examen de residentado del año pasado acá. Tomadas acá, algunas tomadas del MIR, y preguntas que me interesa que las conozcan muy bien para que puedan ustedes estar preparados para vuestro examen posteriormente, ¿no? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es la patología. Primero, la patología esofágica. La primera pregunta, esta es una pregunta tomada del examen MIR de hace unos 4 o 5 años aproximadamente, y menciona lo siguiente: ¿cuál se considera un trastorno motor de la musculatura lisa esofágica? ¿Cuál les parece a ustedes? Ya que se han sentado bien atrás, voy a empezar igual a acercarme y a preguntar. ¿Cuál les parece a ustedes? Todos mencionan siempre la E porque es la única que conocen al final. Ustedes se van a percatar y tienen ustedes que tener algo muy muy importante dentro de la consideración que se debe de tomar para responder este tipo de preguntas. Primero les voy a mencionar algo que me es importante que conozcan. Usualmente las preguntas de esófago y de trastornos motores fundamentalmente son preguntas que son más preguntadas en los exámenes MIR que en los exámenes que se toman acá en Lima. Usualmente pasa eso. El motivo fundamental es que los europeos tienen mayor casuística de enfermedades de este tipo, ¿no? De trastornos motores esofágicos. Mientras que acá en el Perú no hay mucha incidencia, y si la hay, está muy infradiagnosticada. Es por eso que se pregunta bastante poco. Sin embargo, por eso lo van a tomar en consideración esto. Doctores, para responder esta pregunta, ustedes tienen que recordar la clase anterior. Para empezar, tienen que recordar cómo está formada la musculatura en el esófago. ¿Qué tipo de músculos existen? Hay musculatura lisa y hay musculatura estriada, ¿recuerdan? ¿Dónde está la musculatura estriada? En el tercio superior y en el tercio medio. Y la musculatura lisa es en el tercio medio y en el tercio inferior. Ese simple detalle es el detalle que van a tener que considerar, y con eso pueden responder esta pregunta muy fácilmente. Recuerden, tercio superior, musculatura estriada. Tercio medio es ambos, liso y estriado, y tercio inferior es musculatura lisa. Acá les preguntan cuál es un trastorno motor de la musculatura lisa, es decir, de la parte inferior del esófago. Respuesta A dice esfínter esofágico superior hipertensivo. Si es esofágico superior, será estriado. Hipotonía de los constrictores faríngeos, eso es superior, estriado. Acalasia cricofaringea, cricofaringeo es la parte superior, estriado. Asinergia faringoesfinteriana, así no sepan de qué se trata eso, faringoesfinteriano es la parte superior y eso es musculatura estriada. Y la acalasia esofágica básicamente es musculatura lisa. Solo sabiendo ese detalle se darán cuenta entonces cuál es la respuesta acá, y la respuesta en este caso va a ser la alternativa E. Es muy sencillo de que ustedes recuerden entonces eso. Entonces, solo con este gráfico podemos responder la pregunta anterior. Este gráfico es un poquito más grosero, no es tanto así, pero la musculatura estriada, solo para que lo recuerden, es el tercio superior. Este tercio medio, por favor, se considera como una zona de transición mixta, donde hay tanto musculatura estriada como musculatura lisa, y el tercio inferior es musculatura lisa. ¿Ya? Por favor, no olviden eso para poder responder las siguientes preguntas. Ok, en esta parte de la clase vamos a hablar solamente de la parte más importante de los trastornos motores esofágicos. Ustedes, como pueden ver, son 3 tipos de trastornos motores esofágicos: acalasia, espasmo esofágico difuso, y la esclerodermia. De estos, doctores, el más frecuente es el primero, que es la acalasia, la que va a tomar, digamos, la mayor cantidad de nuestro tiempo para hacer la presentación. El espasmo esofágico difuso es mucho más corto, mucho menos
cantidad, digamos, en incidencia, y la esclerodermia, que lo manejan mucho más en reumatología fundamentalmente. Entonces me voy a dedicar a ver a los dos primeros fundamentalmente. Para responder en qué cosa es una calasia, ustedes tienen que recordar simplemente la parte etimológica. ¿Qué significa esto? Que con el simple hecho de saber y ustedes poder discernir la etimología de lo que significa calasia, pueden responder y saber de qué se trata esta patología. A significa sin, ¿no es cierto? Y calasia significa relajación, sin relajación. Generalmente la calasia es una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Entonces, básicamente la patología de la calasia está en este tercio inferior y fundamentalmente a la altura del esfínter esofágico inferior. La calasia entonces dará como consecuencia una falla en esta relajación del esfínter esofágico inferior. Tomen ese detalle nada más. A partir de ese pequeño detalle de saber qué significa calasia, ustedes pueden discernir todos los síntomas, todos los signos y todo lo que se puede hacer para diagnosticar y tratar esta patología. Van a ver que es sumamente fácil recordar cada una de las cosas que se puede ver. Entonces, acalasia, falta de relajación del esfínter esofágico inferior. Existen dos tipos de acalasia. Esto no suele ser muy preguntado, pero ustedes tienen que tener en consideración este primer tipo, que es la acalasia clásica y la acalasia vigorosa. Eso era como comúnmente se hacían las clasificaciones antiguamente, y eso es como ustedes van a encontrar en vuestro CTO y en vuestros libros que utilizan para preresidentado. Actualmente se utiliza otro tipo de clasificación que no creo que sea pregunta de examen realmente para un examen de residentado. Es un poquito más especializado, pero la calasia ahora se divide en tres tipos y se los voy a mostrar en una diapositiva. Pero clásicamente, y eso se los tengo que mostrar porque esto aparece en vuestros libros base para la residencia, se conocía como acalasia clásica, cuando básicamente hay esta falla en la dilatación, en la relajación del esfínter esofágico inferior, y cuando hay contracciones de baja amplitud en el cuerpo. Es decir, el esófago no solamente tiene un esfínter esofágico inferior hipertónico, es decir, indurado, sin relajación, sino que las contracciones en el cuerpo del esófago son de baja amplitud, son muy poco, digamos, funcionales en este caso. Y una calasia vigorosa era cuando las contracciones sí eran de gran amplitud, pero igual existe falla en la relajación. Esa era la gran diferencia anterior y eso es lo que mencionan vuestros libros. Doctores, otra cosa que aparece usualmente en los trastornos motores esofágicos es la etiología. Está consignado en la mayoría de vuestros libros que la etiología no se conoce. O sea, la etiología de los trastornos motores esofágicos en general es desconocida. Eso es lo que se menciona. Obviamente, actualmente existen teorías de cuáles son esas fallas, ¿no? Y generalmente se le echa la culpa a estas fallas neurológicas, fallas en el sistema nervioso fundamentalmente. Los que han hecho la parte anterior fisiológica van a recordar muy bien esto en la diapositiva siguiente. Ahora les voy a mostrar eso. La calasia secundaria no hay que confundirla con la calasia clásica o la calasia primaria que conocemos y que les estoy explicando en este momento. La calasia primaria es falla en relajación del esfínter esofágico inferior. Nada más, ustedes acuérdense de eso. Pero la calasia secundaria es cuando se presentan síntomas parecidos a una calasia, pero no tiene nada que ver con solamente falla de relajación, sino existen otras causas, como son un cáncer de la parte inferior, o sea, o un cáncer de la parte superior del estómago, como es el cáncer de NM de Cardias, por ejemplo, o cuando son infiltraciones por neoplasias esofágicas, por ejemplo, o cicatrices por radiación, o lo que ustedes conocen como enfermedad de Chagas, por ejemplo, ¿no? ¿Quién se acuerda qué es la enfermedad de Chagas? Es una enfermedad infecciosa, parasitaria, fundamentalmente producida ¿por quién? Por el tripanosoma. ¿Qué tripanosoma? Cruzi, ¿no es cierto? Eso no se olviden porque eso también es una pregunta típica de infecto, ¿no? Lo típico que presenta una enfermedad de Chagas es mega corazón o mega cardia, mega uréter, mega esófago, mega todo. Hay un mega de todo. Y básicamente hay un tipo de acalasia secundaria a esto. No necesariamente es un tipo de acalasia primaria.
es un tipo de acalasia que se considera secundaria. No olviden que en el Perú la enfermedad de Chagas es endémica básicamente en una sola ciudad y de repente, en un solo departamento y de repente en dos. Solo Arequipa y solo Moquegua tienen reportados casos de Chagas. No hay otros casos de Chagas, por ejemplo, reportados en otros lados del Perú. Fundamentalmente eso para que recuerden. No olviden esto, por favor. Esto es de la parte fisiológica de la clase anterior. Les recuerdo rápidamente. No olviden que estas son las capas del esófago. La parte interna es la mucosa. Debajo de la mucosa encuentran lo que es la submucosa y este plexo de acá, que se llama plexo submucoso o de Meissner, ¿no es cierto? El plexo submucoso de Meissner. Bajo esto se encuentra el músculo circular y el músculo longitudinal, y entre ambos músculos se encuentra el plexo mientérico o plexo de Auerbach. Recuerden eso, no lo olviden. No olviden tampoco que es pregunta de examen que el esófago carece de serosa. El esófago no tiene serosa. Esa pregunta y esa tingencia se la recuerdo hasta el cansancio. Se la recuerdo hasta el cansancio porque es una pregunta recontra común de los exámenes, por lo menos de acá del Perú, ¿ya? Esto solamente para que recuerden, el bolo alimenticio pasa por acá, por dentro del esófago, se estimula el plexo submucoso de Meissner, ¿recuerdan eso? Se estimula el plexo submucoso de Meissner, sube el estímulo a través del nervio vago hacia los núcleos cerebrales, se procesa en los núcleos cerebrales, regresa por el mismo nervio vago hasta el plexo mientérico de Auerbach, donde se produce la contracción para que pase el bolo alimenticio. No se olviden de ese detalle. Esto es lo que les mencionaba en un momento, como que la etiología de la acalasia usualmente no es conocida, pero existen teorías. Lo mismo que les he explicado hace un momento, la parte fisiológica es lo más importante para que ustedes puedan saber dónde puede estar la falla en una acalasia. Vuelvo a explicar lo mismo. Pasa el bolo alimenticio una vez que uno deglute. Se estimula el plexo de Meissner, origen de los impulsos aferentes, sube por aquí a través del nervio vago hacia los núcleos cerebrales, ya saben, el solitario, el dorsal y el ambiguo, regresa por el mismo nervio vago hacia acá y se estimula el plexo mientérico, que es el fin de los impulsos eferentes. Ahí es donde se produce la contracción. Doctores, si existe una falla en la relajación del esfínter esofágico inferior, que es conocido como acalasia, ¿dónde pueden estar entonces las fallas usualmente? Cuando haya disminución del número de neuronas del plexo de Auerbach. Claro, pasa el bolo alimenticio, se estimula el Meissner, sube el estímulo por el vago, se procesa acá, regresa por el vago y donde se supone que se estimule el Auerbach para producir la contracción del esófago y que pase, no se produce la contracción. Si no hay esa contracción, el bolo se queda ahí y se produce falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Una teoría, por ejemplo, de la acalasia. Cuando hay alteraciones en el vago, lo mismo. Viene el bolo alimenticio, se estimula el Meissner, pero si está alterado el vago, no hay estímulo hacia arriba, no hay estímulo hacia abajo, falla en la relajación del esfínter esofágico inferior. Y finalmente, disminución del número de neuronas del núcleo dorsal y ambiguo. Igual, pasa el bolo alimenticio, se estimula el Meissner, sube por el vago, pero si el procesamiento está mal, no regresa el impulso eferente, no se produce contracción, no hay relajación del esfínter esofágico inferior. Son las tres teorías. Todavía ninguna de ellas está bien dilucidada, son solo hipótesis, ¿ya? Tengan en consideración. Muy probablemente, si a ustedes les preguntan en el examen entonces cuál es la causa, lean muy bien las diapositivas, si no van a decir que el doctor Guzmán ha dicho que no hay causa, o sea que es desconocida. Lean bien las alternativas, porque dentro de las alternativas puede estar alguna de estas. Y es muy probable que esa sea la respuesta. Por eso hay que leer bien las respuestas. Usualmente lo conocido es que la etiología es desconocida. Eso es lo usual. Pero estas son hipótesis, ¿de acuerdo? Son hipótesis que se están estudiando actualmente. Clínicamente es muy sencillo recordar qué es una acalasia. Es falla de relajación. Por consiguiente, si no se relaja el esfínter esofágico inferior, va a producirse disfagia. ¿Qué es disfagia, doctores?
¿Qué es disfagia, doctor? Mientras se jalonea con la doctora, ¿qué es? Dolor, no es dolor, no es dolor, es dificultad para la deglución. El dolor a la deglución se llama odinofagia, no tiene nada que ver eso. Entonces, la disfagia es la dificultad para poder deglutir el alimento. Obviamente, si tenemos una falla en el esfínter esofágico inferior, el alimento se va a quedar en el centro del pecho y el paciente no puede pasar. Disfagia. Si ustedes les preguntan cuál es el síntoma más común de un paciente con alcalasia, la respuesta es disfagia. No puede pasar el alimento, dificultad para el paso del alimento. ¿Puede haber dolor torácico? Claro, doctores. Si tienes atracado alimento en el esófago y este se distiende, hay dolor torácico. Regurgitación. Doctores, otra cosa en la que suelen caer redonditos en los exámenes es cuando ustedes no conocen de semántica médica. Si ustedes no tienen idea de qué es una regurgitación y qué es un reflujo, están fritos en el examen. ¿De acuerdo? No es lo mismo una regurgitación que un reflujo gastroesofágico. Recuerden que en la calasia hay regurgitación, pero no hay reflujo. La regurgitación es simplemente el hecho de tener el alimento en el esófago y que éste regrese hacia la boca. Eso es regurgitación. El reflujo gastroesofágico, su nombre mismo lo indica, contenido de estómago que llega hacia el esófago. Son dos cosas diferentes si se dan cuenta. Ahora, que el contenido de reflujo gastroesofágico pueda producir regurgitación, puede producirlo, pero no son las dos cosas a la vez. Y ese es el detalle más importante, porque si les digo que hay regurgitación, es porque el alimento no pasa hacia el estómago. Por consiguiente, no habrá reflujo gastroesofágico. Recuerden que lo que está hipertónico y bien cerrado es el esfínter esofágico inferior. Por consiguiente, el contenido del estómago no regresa hacia el esófago. No habrá reflujo gastroesofágico. Cuidado que se caigan en una pregunta como esa. ¿De acuerdo? Esa es una pregunta típica de examen de residentado. Solamente para que sepan ese detalle. ¿Habrá pérdida de peso? Obvio, si es un paciente que come, no pasa su alimento, no hay digestión adecuada, el paciente va a perder peso. Esos 5 datos los van a tener y esos 5 datos son comunes para las preguntas de examen, ¿ya? No olviden entonces, no hay reflujo gastroesofágico. Otra pregunta típica, y esto es más preguntado en los exámenes MIR, es la radiografía, ¿qué se ve en la radiografía de esófago usualmente en un paciente con acalasia? Si el esfínter esofágico inferior está hipertónico, es decir, está bien cerrado, el esófago se va a dilatar porque va a hacer muchas contracciones obviamente hasta que prácticamente se altera esto y va a producir esta imagen conocida como imagen en pico de pájaro o en punta de lápiz. Esa es la imagen radiológica característica de la acalasia, imagen en pico de pájaro o en punta de lápiz. O puede pasar esto que ven acá, un esófago grande, dilatado, que tiene un aspecto sigmoideo, le llaman eso. Se llama esófago sigmoideo, nada más. ¿De acuerdo? Entonces no olviden este detalle, imagen en pico de pájaro o en punta de lápiz es la característica radiológica más importante. Si aparece eso en uno de vuestros exámenes, ya saben que lo más probable es que sea una acalasia, ¿ya? Lo más probable es que sea una acalasia. Ojo, los exámenes están hechos precisamente para que ustedes puedan dilucidar cosas. La imagen en pico de pájaro o punta de lápiz no, y en grande se los pongo, no es patognomónica de acalasia. Lo pueden encontrar en cualquier tipo de alteración esofágica que produzca estenosis de esfínter esofágico inferior. No es patognomónico. Es una imagen característica, pero no es patognomónica. ¿De acuerdo? Mucha atención en eso, entonces. Si ustedes ven una pregunta en el examen donde dice imagen en pico de pájaro, lean lo demás. No se guíen solamente por ese detalle. Lean siempre lo demás. Pero tengan en consideración que eso podría ser. No se olviden que hay dilatación del cuerpo esofágico también. El megaesófago por el aspecto sigmoideo que toma el esófago en sí. Doctores, pregunta de examen típica de acalasia es ¿cuál es el método diagnóstico de elección para una acalasia? Todo el mundo responde que como el gastroenterólogo es el que dicta acalasia, entonces el diagnóstico se hace por endoscopía. No, el diagnóstico de acalasia no es endoscópico.
El diagnóstico de acalasia se hace con manometría esofágica. La manometría esofágica básicamente lo que hace es medir la presión en el esfínter esofágico inferior. Si obviamente ese esfínter esofágico inferior tiene una hipertonicidad o tiene una presión mayor de 45 milímetros de mercurio, estamos hablando de una acalasia. Lo usual de presión es hasta 30 milímetros de mercurio en un esófago normal, ¿de acuerdo? Pero existen características manométricas. Que se relajen completamente el esfínter esofágico inferior, obviamente, porque hay hipertonicidad. Que no haya ondas peristálticas. Recuerden que aparte de la hipertonicidad del esfínter esofágico inferior, el cuerpo esofágico tiene contracciones muy débiles. Entonces hay ausencia de ondas peristálticas. Son contracciones muy débiles. Eso es de la acalasia clásica, no lo olviden. Puede haber contracciones terciarias. ¿Recuerdan ustedes cuántos tipos de peristaltismo tenemos? ¿Recuerdan la clase anterior de fisiología? 3 tipos, ¿no? Existen 3 tipos de peristalsis, primaria, secundaria y terciaria. A recordar rápidamente, primaria y secundaria son propulsivas, llevan el alimento de arriba hacia abajo, pero la terciaria no es propulsiva, es desordenada, ¿no es cierto? Les había hecho una pregunta anterior también. Usualmente, ¿es normal tener contracciones terciarias, sí o no? Ya no se acuerdan, no ven mis videos ustedes. ¿Ah? La contracción terciaria usualmente es patológica, usualmente. ¿Existe casos en los que puede ser normal? Sí. ¿En quiénes? En ancianos. Ancianos pueden tener contracciones terciarias y ser normales, pero usualmente es patológico, ¿ya? Y una de las patologías que se presentan, por ejemplo, es la acalasia. No olviden eso. Hay una pregunta en el MIR que básicamente la respuesta es esta misma de acá. La colecistoquinina es una hormona cuya función es, ¿cuál, doctor? ¿Recuerda usted de fisiología, la clase anterior? ¿Cuáles eran las funciones de la colecistoquinina? Doctor, atrás, al fondo, en la Popular Sur. Nada, allá en Oriente Medio, doctora. Nadie, no ven las clases, repasen, doctores. Para eso son las clases, para eso grabamos las clases. La colecistoquinina tiene usualmente 2 funciones que son las más importantes: contracción de la vesícula y relajación del esfínter de Oddi. Contracción de vesícula, por eso se llama colecisto, que viene de vesícula y vías biliares, y quinina, que significa movimiento. Contracción de vías biliares, de vesícula y vías biliares, y relajación del Oddi. Usualmente la colecistoquinina produce relajación del esfínter esofágico inferior. Doctores, eso es fisiológico. La colecistoquinina relaja el esfínter esofágico inferior. Pero cuando un paciente tiene acalasia, la colecistoquinina paradójicamente le aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Esa es una pregunta tal y cual como aparece en uno de los exámenes MIR. ¿De acuerdo? Esa es la alteración o contradicción paradójica que produce la colecistoquinina en un paciente normal y la colecistoquinina en una acalasia, ¿ya? Lo normal es que relaje el esfínter esofágico inferior, pero en un paciente con acalasia lo contrae mucho más, ¿ya? Van a encontrar preguntas. Doctores, ¿se puede hacer endoscopía para una acalasia? Sí, sí se hace. No es el método diagnóstico, se los vuelvo a repetir. El gold estándar para diagnóstico de acalasia sigue siendo manometría esofágica. La endoscopía sí se debe realizar en pacientes. ¿Con qué fin? El único fin para hacer la endoscopía en un paciente con acalasia es descartar otras causas de acalasia secundaria. Los tumores de cardia, los tumores de esófago, problemas de estenosis péptica, etc. Para eso se hace una endoscopía en un paciente con acalasia, más no para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque hasta el 40% de las personas con acalasia tienen una endoscopía normal. ¿De acuerdo? Entonces, no necesariamente el hecho de que tengas una endoscopía normal te descarta el hecho de tener una acalasia. Por eso el diagnóstico es manométrico, no es endoscópico, es manométrico. Esto es lo que les mostraba en un momento. Recuerden que en sus libros usualmente existe lo que es la acalasia clásica y la vigorosa. Actualmente existe esta clasificación de Chicago. Como les digo,
No creo que sea una pregunta de examen realmente esta, pero se los doy a conocer. Son tres tipos, tipo uno, tipo 2 y tipo 3. La tipo uno es la calasia clásica, que es de la que me he basado en explicarles y exponerles hasta el momento. La tipo 2, que es una calasia por compresión, y la tipo 3, que es una calasia espástica, o la calasia vigorosa que les había mencionado en un momento. Pero esta es la clasificación actual o clasificación de Chicago. ¿Merecen saber algo más de esto? Me parece que no. La diferencia entre todas ellas son características manométricas que no va a venir nunca en el examen, no va a venir jamás para tomarles. Ya cuando sean gastroenterólogos, más del 50% de ustedes, gracias a mis clases, ya podrán saber mucho más profundamente qué cosa es este tipo de calles. Hasta el momento solamente para el ingreso me refiero a que sepan esta parte nada más. Doctores, existe complicaciones de la calasia en sí, y las complicaciones son básicamente pensando en lo que ustedes han visto como clínica. Si un paciente come sus alimentos, los deglute, los pasa y se quedan atrapados en el esfínter esofágico inferior y no pasan, ese alimento se va a descomponer. Ese alimento va a ser colonizado básicamente por hongos, y básicamente uno de esos hongos es cándida. El paciente puede tener candidiasis esofágica, una complicación de la calasia. ¿El paciente puede tener esofagitis? Claro que sí. El alimento descompuesto irrita esa zona inferior del esfínter esofágico inferior. Hay esofagitis. ¿El paciente puede tener aspiración bronquial? Seguramente. Pasas, deglutes el alimento, se queda atracado y si regurgitas, te puedes aspirar. ¿De acuerdo? Se entra a la vía respiratoria y da una aspiración bronquial, ocasiona una neumonía aspirativa y el paciente se complica más. Y no olviden que una de las complicaciones importantes es que puede llevar a cáncer de esófago. El riesgo de cáncer de esófago en un paciente con acalasia es 7 veces mayor. No toda acalasia lleva cáncer, no generalicen, no todos llevan a cáncer, pero el riesgo aumenta muchísimo más, ¿ya? El tratamiento endoscópico, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento con medicamentos existe en la acalasia, existen varias cosas que se puede hacer. Estas son las 5 cosas que se pueden utilizar, de las cuales me interesa que sepan, y es usualmente preguntado, el quirúrgico y el tratamiento médico y el tratamiento con balón. La toxina botulínica lo preguntan mucho en España. Veamos. La dilatación con balón básicamente es un manejo endoscópico, un tipo de manejo endoscópico. ¿Qué es lo que se hace? Recuerden que el tercio inferior del esófago está hipertónico, ¿no? Hay hipertonicidad. Por consiguiente, lo que se hace es entrar con un endoscopio, inflar un balón por acá y hacer dilataciones para poder mantener o tenerlo abierto el esfínter esofágico inferior durante un rato y luego retirar. Y se hacen dilataciones periódicas. ¿Cuál es el problema de las dilataciones periódicas? Que el paciente nuevamente vuelve a hacer la hipertonicidad y el paciente vuelve a tener los mismos síntomas anteriores. Ese es el problema de las dilataciones con balón, que el paciente puede volver a tener los síntomas anteriores, ¿de acuerdo? Entonces, se puede hacer 3 intentos de dilatación con balón, suficiente con esos 3. Si con los 3 no te funciona, el paciente va a cirugía, sí o sí, ¿ya? Doctores, pregunta de examen típica. Y la pregunta de examen típica es el tipo de cirugía que se hace para una acalasia. No olviden que el tipo de cirugía que se hace para una acalasia es la miotomía de Heller. ¿De acuerdo? Eso es lo que se hace. ¿Qué es la miotomía de Heller? Básicamente es hacer un corte a nivel de los músculos del esfínter esofágico inferior. Lo que ven acá ustedes. Ven esófago, ven el fondo y el cardias y se hace un corte acá y se produce la apertura de la unión esófago-gástrica para poder básicamente dilatar esa zona. Eso es la miotomía de Heller. Obviamente se hace si no mejora tras 3 dilataciones, como les había mencionado, y es muy raro, pero en algunos casos podrías hacer esofagectomía, que es retirar todo el esófago. Es muy raro que ocasione eso. Eso es cuando ya existe dilataciones o megaesófagos que son refractarios a cualquier tipo de tratamiento. ¿Existe tratamiento médico? Sí. Hay algunos medicamentos que te pueden servir para producir una dilatación del esfínter esofágico inferior y son los antagonistas del canales de calcio. Básicamente se utiliza nifedipino y básicamente se utiliza diltiazem.
Son los dos que usualmente están consensados como manejo. Ambos son nitratos, ambos por consiguiente funcionarán como dadores de óxido nítrico y recuerden que el óxido nítrico es ¿qué? Relajador del esfínter esofágico inferior. Ese es el mecanismo de acción básicamente, ¿no? Por eso sean nitratos como el isosorbide y de antagonistas de canales de calcio. Igual que en los casos anteriores, usualmente si son refractarios a tratamiento, estos pacientes acaban en dilataciones con balón. La toxina botulínica es algo que se ha utilizado mucho en algunos países también. Recuerden que la toxina botulínica básicamente lo que hace es también relajar en la parte distal. Se inyecta por vía endoscópica. Se mete un endoscopio, se produce la inyección de toxina botulínica y eso producirá la dilatación del esfínter esofágico inferior. Eso lo puedes hacer si los pacientes te rechazan la cirugía en algún momento. Puede ocurrir. El problema es igual que el de todos los tipos de tratamiento al final, que puede reaparecer el cuadro clínico posteriormente cuando pase el defecto, ¿no? ¿Hay nuevos tratamientos? Sí. Se coloca stents, lo mismo que colocan muy parecido a los stents coronarios que hay en los infartos, igualitos, son mallas metálicas que se colocan aquí en la parte distal. Obviamente esto es un cáncer de esófago, solamente se les menciono para que vean cómo es un stent. Se coloca en la parte que está estenosada y se abre el stent para poder producir el paso del alimento y no haya molestia. Y esto que no van a encontrar en ningún lado usualmente, que es lo que recién se está desarrollando actualmente en el mundo, en la parte gastroenterológica, obviamente, que es el POEM. Es una miotomía endoscópica peroral. Como les digo, esto sí no lo van a encontrar, no van a encontrar ni en libros, no van a encontrar ni en CTOs, no van a encontrar esto durante 10 años por lo menos, hasta que postulen de acá a 10 años. Mentira, ¿cómo es eso? La miotomía es algo que no tiene actualmente todavía indicaciones porque se está practicando recién, se están haciendo estudios. ¿Qué es lo que se hace? Con un endoscopio lo que se hace es ingresar a la mucosa y a la submucosa y empezar a dilatar esto hasta llegar a la región cardial. Y una vez que llegas al cardias, haces la miotomía misma, por adentro. Lo mismo que hace el cirujano por fuera, es básicamente lo que haces por adentro. Es una miotomía, pero es endoscópica, evitas el corte del paciente, el procedimiento te demora entre 1 hora y hora y media y el paciente tiene regularmente tasas de éxito, por lo menos lo que se ha demostrado hasta el momento. Como les he dicho en un momento, todavía eso no está consensado, no está en las guías, pero ya es un tratamiento que se va a utilizar probablemente dentro de algunos años no creo que todavía en el Perú, pero sí en esto. Hay mucha capacitación para eso, ¿no? Ok, doctores, ya saben todo de acalasia. Eso es todo lo que deben de saber de acalasia. Entonces ya me pueden responder esta segunda pregunta. ¿Qué actuación posee la menor utilidad en el tratamiento de una acalasia de esófago? A ver. ¿Qué les parece? Dilatación neumática, cardiomiotomía quirúrgica, inyección interesfinteriana de toxina botulínica, el endoscopio con argón o el tratamiento farmacológico con antagonistas de calcio. ¿Cuál es el de menor utilidad? ¿Qué les parece? A ver, doctora. Sí, doctora, usted. La antagonistas de los canales de calcio. ¿Es el que menos utilidad tiene, les parece? La dilatación neumática. La dilatación neumática básicamente es la dilatación con balón. ¿Ya? Eso es neumático, es dilatación con balón. Para que no... hay algunos que también caen en esto, cardiomiotomía, piensan que es del corazón, ¿no? El corte en el corazón, dicen, y lo marcan, ¿no? El cardio viene de la parte cardial, ¿no? De la parte del cardia. Es una miotomía cardial quirúrgica. Esa es la miotomía de Heller que conocen. Ese es el tratamiento más efectivo, al contrario. Recuerden que tratamientos efectivos suelen ser dilatación neumática, cardiomiotomía. ¿Se hace inyección intraesfinteriana de toxinas? Sí se hace. ¿Se hace tratamiento farmacológico con antagonistas de calcio? Sí se hace, les he dicho. Nifedipino, diltiazem y también con isosorbide. En algún momento les he hablado de argón. Ahí dice tratamiento endoscópico, pero no les he dicho con argón jamás. El argón lo que hace es cauterización de lesiones vasculares. No tiene nada que ver, el argón con la acalasia, ¿ya? Por eso les dije en un momento, lean completas las alternativas, porque todos ven tratamiento endoscópico y no leen con qué, ¿de acuerdo? Entonces,
ahí obviamente la que no tiene nada que ver es la D. Los otros cuatro son tratamientos que sí se utilizan. El más efectivo siempre es la cardiomiotomía quirúrgica, ¿no?